Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de ASTI Podcast. Seguimos en la Expo Real Estate Guatemala, grabando hoy jueves 9 de marzo gracias a Barbecue Media, expertos en generación de podcast, todo el tema streaming, generación de videos, edición de videos, y pues son los cracks en todo el tema audiovisual. Les agradecemos por estar aquí el día de hoy con el equipo y gracias a ellos pues estos podcasts están siendo una realidad. También a la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Guatemala, que estamos pues en su stand aquí grabando con todos los key players de la industria inmobiliaria. Y hoy tenemos a un crack de la industria inmobiliaria Guatemala y latinoamericana, Pedro Ramírez, que es presidente actual de la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana. ¿Cómo estás, Pedro? Marcos, muy bien, muy contento de estar en este congreso. La verdad que es un congreso de lujo, donde están los players, los jugadores importantes en el tema del desarrollo inmobiliario, y muy agradecido también porque nos han dado la oportunidad de colaborar y de participar en este congreso a los corredores inmobiliarios, pues no solo de Guatemala, sino de Latinoamérica. Correcto. Así que muy agradecido. Parte de la más importante de la cadena de valor del real estate, pues son todo el tema de corredores inmobiliarios, ¿verdad? Y no puede haber solo desarrolladores, sino ustedes son parte de los key players. Entiendo que vas a moderar algún panel, o ya pasaste con tu panel, o... No, Marcos, el día mañana toca. tenemos dos paneles muy interesantes. Uno, vamos a hablar sobre el tema de los proyectos inmobiliarios de la región. Y yo creo que lo importante es ir encontrando el camino adecuado para conocer cuáles son los proyectos exitosos. Claro. Porque hay proyectos que se venden en la noche del lanzamiento. Sí. Y hay proyectos que se terminan. El sueño de cada desarrollador. Claro, así es, ¿verdad? Y hay proyectos que se terminan en su construcción y todavía tienen unidades que vender, ¿verdad? O sea, entonces, ¿qué hace la diferencia, verdad? Sí, pues, que es Entonces, un producto. yo creo que es un poquito hablar de ese tema también. Va. Y contanos un poco, adelantando la plática que vas a tener, contanos un poco, pues ustedes como grupo inmobiliario han estado ya durante décadas en la industria. Correcto. Y pues contanos la situación actual y toda tu perspectiva de la industria, cómo has visto la evolución del mercado en Guatemala. Perfecto, Marcos. Mira, yo quisiera tal vez pues compararlo con un poco con otros países de Latinoamérica. Sí. Porque pues he tenido la dicha, como tú bien lo dijiste, de pertenecer y dirigir actualmente a la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana, que nos permite ir conociendo qué está pasando en otros países. Y vemos actualmente en Guatemala que es un mercado sumamente dinámico, muy competitivo, pero muy favorable para el desarrollo inmobiliario. Hay un potencial muy grande. Vemos que el bono poblacional nos ayuda muchísimo. Sí. Somos bendecidos con eso ahorita, ¿verdad? Estamos en un bono demográfico como del 24 años, que nos permite muchos años de buenos años inmobiliarios, ¿verdad? Así es, correcto. Fíjate que, por ejemplo, vemos que hay países en Latinoamérica que no tienen crecimiento poblacional. Claro. Entonces, ¿qué les vendés, verdad? O sea, y sin embargo en Guatemala tenemos ese crecimiento poblacional que se vuelve muy interesante. Hay más o menos alrededor de 40,000 familias nuevas cada año y se producen alrededor de 5,000 unidades habitacionales. Sí, Entonces, anuales. Y sí se absorben las 5,000, ¿verdad? Y bueno, y se van absorbiendo dependiendo del tipo de producto. Entonces te dices, bueno, si siempre va quedando un déficit habitacional importante. Y yo creo que es un tema que hay que considerar, y eso convierte a Guatemala en un potencial muy grande. Y no solamente en la ciudad de Guatemala, sí, sino en las ciudades intermedias donde hay un crecimiento fundamental y que hay que ponerle mucha atención, ¿verdad? Claro. Para que pueda tener un buen desarrollo. Es un compromiso muy grande, Marcos, porque vemos que Guatemala son de los países que posiblemente tiene menos urbanización. Sí. Entonces hay grandes potenciales para poder
desarrollar Sí, correcto. los países, digamos, el país de Guatemala, y que esa migración que se está dando del campo a la ciudad sea una migración adecuada, correcta, y es un compromiso muy, muy grande que tienen las autoridades municipales. Claro. ¿Verdad? Y que tienen que ser capaces de poder guiar su municipio, el departamento, por buen camino, ¿verdad? Porque si desde que viene creciendo de poquito en poquito, viene creciendo mal, así es. Nos va a llevar la fregada. Y a los desarrolladores no le beneficia en nada un municipio que esté creciendo desordenadamente, ¿no? Correcto. Y fíjate, Marcos, que eso los hace que sean competitivos. Ellos tienen que atraer la inversión hacia su municipio. Entonces, tienen que desarrollar planes de ordenamiento territorial que sean muy eficientes y que generen oportunidades de negocio y oportunidades de inversión para poder atraer a esa gente. Si no lo hacen, van a perder esas grandes oportunidades que se presentan en el presente y en el futuro. A mí me gusta el modelo, no sé si has visto en Estados Unidos, que viene Amazon y quiere poner un nuevo headquarters y los estados se pelean por darles beneficios, exenciones fiscales, no paguen licencia, o sea, todos tienen la posibilidad de dar un beneficio porque saben que una inversión de esa magnitud en su estado pues va a derramar un montón de otros beneficios a la población, ¿verdad? Como que es lo mismo aquí en Guate, que todos los departamentos deberían de estar trabajando por su cuenta y decir, bueno, desarrolladores, todo el mundo venga a invertir a mi departamento, yo les voy a ofrecer esto, con tal de que haya un crecimiento interesante, ¿no? Marcos, tocaste un punto importantísimo, o sea, y es el involucramiento que tiene que tener las autoridades, tanto municipales o de gobierno, para desarrollar definitivamente esos mercados potenciales. Te quiero comentar, fíjate que en SILA, la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana, promovemos 2 congresos al año. Sí. Bueno, en realidad son 3 congresos al año, pero 2 congresos internacionales que han existido por muchos años. Uno es el MIPIM, que se desarrolla en Cannes, y el otro es el Congreso de FIAPSI, que este año va a ser en la Florida. Okay. Y tú sabes algo muy importante. Hay ciudades que el alcalde o el representante de la ciudad va al Congreso a promover la ciudad como tal. Como que él pone su stand para que todos lo busquen. Correcto, y promover. Y entonces viene y se hace acompañar de los desarrolladores. Sí, pues. De su ciudad, ¿verdad? O sea, y vienen y él dice, bueno, yo les ofrezco esta ciudad que tiene un puerto, que tiene estas características, que tiene esta conectividad. Bueno, ¿y qué me ofrece? Bueno, le doy toda esta infraestructura. Bueno, ¿y a dónde puedo poner yo mi planta? Claro. Bueno, aquí están los desarrolladores para que le ofrezcan el producto que usted necesita, Build-to-Suit o algo. O sea, ya hacen el link entre todos, inversión, desarrolladores, tierra. Correcto. En esos congresos llegan 6,000, 8,000 personas, inversionistas. Y por ejemplo, hay ciudades donde de repente la fábrica de Volkswagen se va a instalar ahí. Sí. O Amazon se va a colocar. ¿Por qué? Porque llegó el alcalde y le ofreció toda la infraestructura y todo lo necesario para poder desarrollar su proyecto en el lugar. Y obviamente se vio beneficiado el desarrollador porque... Claro, muchos metros cuadrados de desarrollo, construcción. Y no solamente es el hecho de que sea desarrollado o que sea beneficiado, por ejemplo, un desarrollador, sino todo lo que implica para la ciudad. Sí, seguro. Te pongo un ejemplo. Sí, te pongo un ejemplo, Marcos. Fíjate que cuando en Costa Rica, hace muchos años, el presidente de entonces, José María Figueres, fue a vender Costa Rica para que se colocara Intel. Ajá, sí. Intel llegó a representar buena parte del Producto Interno Bruto de Costa Rica. Entonces, decidieron manejar el Producto Interno Bruto con Intel y sin Intel para ver exactamente qué estaba pasando. ¿Cómo estaba la diferencia? Pero
hay un tema importante. Eso generaron una serie de negocios adicionales. Y muchos de los ojos a nivel mundial se pusieron en Costa Rica. Claro. Sí, ya solo decir Intel está en Costa Rica, qué de bueno hay ahí, ¿por qué? Correcto. Después, como las cosas van cambiando, la fábrica de Intel la cerraron en Costa Rica, se trasladó hacia la China y hacia el oriente, ¿verdad? Sí. O sea, y resulta que ahora con el nearshoring Sí. volvieron a abrir la fábrica de Intel, en Costa Rica. Y por eso ves una bonanza muy grande en Costa Rica, Claro. ¿verdad? O sea, y esa es la visión que tienen que tener nuestros gobernantes para poder influir definitivamente Sí. en el tema del desarrollo inmobiliario. Quiero ponerte ejemplos también, digamos, por ejemplo, Panamá. Panamá es un país que atrae muchísimo la inversión inmobiliaria extranjera. Sí. Han generado la visa con una inversión de $300,000, las comunidades de retiro, con una serie de facilidades muy interesantes. Y es tal vez, bueno, obviamente una de las principales fuentes de ingreso de Panamá es el canal. Claro. Pero el tema inmobiliario es importantísimo. Sí, Entonces, seguro. se han organizado ProPanamá y otras instituciones del Estado para promover el país. Y han ido a buscar inversionistas Claro. a los Estados Unidos. Van a esas ferias a poner su país. A poner su país. En disposición Sí. para que vengan. Cosa que nos falta a nosotros. Claro. ¿Verdad? O sea, y entonces yo creo que hay grandes potenciales. Guatemala es un país maravilloso. Creo que Guatemala tiene un potencial muy grande Sí. para el tema logístico, por ejemplo, y lo vemos, cada vez hay más Industrial. parques, correcto, parques industriales y tema logístico, situación que si no tenemos el respaldo del gobierno y facilitamos, digamos, todas las ventajas para que verdaderamente una zona especial se pueda desarrollar, nos vamos a ir quedando, nos van a ir ganando otros países como Claro. puede ser Panamá o como puede ser obviamente México, que en el ¿verdad? nearshoring nos está, Nearshoring, pero correcto, así es, ¿verdad? dando riata, dirían Sí. aquí los chapines. Así es, correcto. ¿Qué has escuchado vos en esta confederación latinoamericana? Ese tema del nearshoring es importante ha venido creciendo a raíz de pandemia y ya vieron que es interesante tener pues las fábricas más cerca del vecino Estados Unidos. Y hablamos de que México pues está comiendo casi todo eso, pero ¿has escuchado algo que venga a Guatemala, que nos salpique un poco ese tema aquí? Sí, definitivamente hay varias industrias que están poniendo los ojos en Guatemala. Temas, digamos, ya vemos que por ejemplo hay ciertas industrias de automotriz, ¿verdad? O sea, te quiero comentar algo, por ejemplo, Paraguay. Sí. Paraguay suple parte de cierto equipo para los vehículos que se fabrican en Brasil. O sea, Brasil tiene una industria muy grande automotriz, ¿verdad? Sí. Pero, por ejemplo, todo el entorchado del sistema eléctrico de los se hace en los Paraguay. vehículos se hace en Paraguay. Ya, ¿verdad? interesante. O sea, entonces yo creo que nosotros tenemos grandes oportunidades con Sí, el nearshoring. O sea, obviamente pensando en Estados Unidos, Sí, que es el mercado más grande. pero también tenemos que pensar qué le podemos ofrecer a México, ¿de acuerdo? Claro. En ese sentido. Sí, ¿verdad? pues. O sea, nosotros podemos maquilar una serie de productos que le Que pueden México servir tiene industrias grandes a la también, industria ¿verdad? mexicana, ¿verdad? Sí. Correcto. Aparte de eso, con las condiciones actuales del país, en Guatemala, cruzamos el país del puerto Quetzal a Puerto Barrios, digamos, en 8 horas. Sí, pues. Con las condiciones actuales son muy malas. Si Sí. nosotros verdaderamente tuviéramos una infraestructura adecuada, o sea, sería muchísimo más eficiente y verdaderamente tener parques de logística que le puedan servir como un centro de distribución para toda América y sobre todo para los Estados Unidos. Seguro. Buenísimo. Yo creo que es una tendencia que algo nos tiene que salpicar en ese tema industrial y como decís, ya viene creciendo, pero tenemos mucho potencial en temas industriales para desarrollo, que realmente el tema industrial en Guatemala siento que todavía está un poco en pañales, diría yo, porque a como lo desarrollan
profesionalmente, pues es otro nivel y creo que tenemos que llegar ahí, ¿verdad? Tenés toda la razón, Marcos, pero mira, Guatemala tiene grandes ventajas competitivas. Por ejemplo, su clima. Sí. O sea, un clima favorable. Sí, misma zona horaria que Estados Unidos, también es un beneficio. Horaria, por ejemplo, que es bien interesante. Mano de obra barata. Correcto. Mano de obra accesible, ¿verdad? Sí. O sea, que no tiene que irse a los Estados Unidos, que se queden acá trabajando. Correcto. ¿verdad? O sea, en su país, ¿verdad? Sí, evitar esa exportación de capital humano que realmente es lo que nos mantiene estables como país, ¿verdad? Toda esa cantidad de dólares que nos mandan de allá nos ha dejado los últimos 20 años con una estabilidad bastante interesante, pero realmente también es preocupante decir que la gente se tiene que ir para conseguir empleo y que aquí no somos capaces de brindarles el empleo que el guatemalteco necesita, ¿verdad? Correcto. Y muchas veces cuando la familia se establece en los Estados Unidos, pues bueno, ya ese capital no va a regresar, ¿verdad? O sea, entonces sí, obviamente tenemos que hacer lo propio para generar esas condiciones ideales para desarrollar el país. Hablábamos del clima, de la mano de obra. ¿Tú sabes cuánto cuesta el metro cuadrado de almacenaje o de bodega, por ejemplo, en República Dominicana? ¿No? Pues alrededor de 12, 15 dólares. El metro cuadrado, sí, pues aquí es como 6. Cuando aquí lo puedes conseguir alrededor de 5.50, más o menos, o posiblemente hasta menos. Entonces, hay grandes ventajas que Guatemala tiene que aprovechar. Sí, pues. ¿Crees que que una de las oportunidades más grandes es en ese tema? Creo que sí, definitivamente. Como que desarrolladores pongan el ojo a esto y busquemos la forma de tal vez buscar a los clientes, ¿verdad? Para poder hacer los desarrollos industriales. Correcto, mira, actualmente hay un parque logístico que se está desarrollando en Escuintla. Sí. Hay una industria muy interesada en adquirir 250,000 metros cuadrados de área techada. Claro. ¿De acuerdo? Eso implica que tienen que haber aproximadamente 12,000 trabajadores. Sí, pues. A esos trabajadores tenés que proveerlos de vivienda, de servicios, de hospitales, de todo. Sí, todas las necesidades. Una zona muy interesante, claro. ¿verdad? O sea, entonces yo creo que hay un potencial enorme que Guatemala tiene que aprovechar, bueno, ya tiene que aprovechar y obviamente a futuro, los próximos 10, 15 años. 2021 creo que Guatemala país hizo un evento que se llamaba Guatemala Invest o Investment Summit, donde hizo eso, pero creo que no sé qué tanto habrá funcionado, pero ahí fue más invitar a empresas extranjeras como a venderse. No sé qué tanto lo habrán logrado, pero debería ser algo que sea más seguido, ¿verdad? Y con otros entes también como la asociación, como la Confederación y la Cámara de Corredores, que también tienen buenos contactos, ¿no crees? Así es. Mira, te comento, por ejemplo, en Panamá prácticamente hacen estos eventos fuera de Panamá con la Cámara de Corredores panameña, con ACOBID. Sí. O sea, los invitan y, bueno, ¿a dónde tenemos que ir para promover el país? Claro. Y entonces, esas son las ferias que se tienen que hacer fuera de Guatemala para promover el país. Sí. Yo creo que hay un potencial muy grande. Creo que Guatemala es un país que cuando viene la gente y lo conoce, se va se queda enamorado. Se queda enamorado. Se va con una imagen tan linda del país. Sí. Nos ha tocado, pues cuando nos ha tocado organizar congresos aquí en Guatemala, que ha venido gente de Europa, de Andorra, hemos tenido gente pues, de España. Interesante. Y vienen y dicen, mira, hemos vivido una de las mejores experiencias de nuestra vida. Entonces yo creo que tenemos un potencial muy grande. Lo que pasa es que nosotros mismos como guatemaltecos tenemos que creérnoslo. Claro, tenemos y explotarlo. Y saber actuar. Saber actuar y promover el país de una forma positiva. Tenemos que castigar a los malos guatemaltecos que van a hablar mal del país. Sí, seguro. O sea, ¿verdad? O sea, porque tenemos muchos de esos, ¿verdad? Claro. O sea, pero tenemos definitivamente que hablar bien del país y ver todas esas oportunidades que nos ofrece Guatemala. Buenísimo. Pues muchas gracias, Pedro. Gracias por toda la información. Te invito a que sigamos aquí en la Expo. ¿Y vas a estar mañana o tenés un panel? Tenemos dos paneles mañana, dos paneles muy interesantes. Uno, vamos a hablar sobre los proyectos regionales, que la verdad que es de
muy interesante. Y al mediodía tenemos una actividad muy interesante que vamos a hablar con corredores inmobiliarios y desarrolladores. O sea, es cómo vender proyectos inmobiliarios. Súper. Y las medidas disruptivas para hacerlo. Se escucha genial. Pues mucha suerte entonces y muchas gracias por pasar aquí con nosotros. Te agradecemos bastante. Gracias a ti. No me queda nada más que felicitarte a ti, Marcos, por estos podcasts, por toda tu actividad. Felicitar a la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Guatemala por este evento y pedirles nada más que continúen todos los años con estas actividades que definitivamente lo que hacen es unirnos más. Buenísimo, esa es la idea, cabal. Gracias, Pedro, y estamos comunicándonos.